La Torre de Londres era un lugar donde el miedo no solo se sentía, era grueso, opresivo. Incluso los guardias más duros se alejaban. El 19 de mayo de 1536, Anne Boleyn, reina de Inglaterra, se arrodilló sobre un andamio, enfrentando una ejecución que la convertiría en la primera reina inglesa en morir por el hacha. Pero hay algo que no enseñan en los libros de historia. Su ejecución no se trataba solo de deshacerse de una esposa inconveniente. No. Fue un ataque psicológico cuidadosamente planificado, una táctica que perseguiría a su hija Elizabeth durante los siguientes 60 años y cambiaría la trayectoria de Inglaterra para siempre. En los próximos momentos, vas a descubrir el verdadero horror que se desarrolló en esos 17 días, el tipo de horror que fue más allá de la nitidez de la espada de un verdugo francés. Todo esto se toma directamente de cuentas de testigos oculares y cartas del propio agente de la torre, documentos tan inquietantes que se ocultaron durante siglos. Volvamos al 2 de mayo de 1536. Anne Boleyn, reina de Inglaterra, estaba sentada en la caja real en un torneo de justas en el Palacio de Greenwich. Parecía un día ordinario, pero cuando dejó caer su pañuelo a un caballero debajo, un simple gesto de favor, desencadenó una tormenta de fuego. Enrique VIII lo vio, y en cuestión de horas, estaba furioso. Al día siguiente, Anne fue arrestada por cargos de adulterio, incesto y alta traición. Aquí es donde se vuelve aún más oscuro. Henry ya había firmado su orden de muerte antes de que alguien comenzara una investigación. La destrucción de Anne Boleyn no comenzó con un juicio, comenzó con cargas fabricadas tan extremas que incluso sus enemigos no les creían. Thomas Cromwell, el primer ministro de Henry, ideó un complot acusando a Anne de dormir con 5 hombres, incluido su hermano, George. Piensa en eso. La acusaron de incesto para asegurarse de que moriría. Y tenían la llamada evidencia en forma de Mark Smeaton, un músico de la corte que confesó después de 24 horas de tortura. Los otros hombres, incluido su hermano, negaron las acusaciones y se mantuvieron firmes, incluso cuando enfrentaban sus propias ejecuciones. Pero aquí está la parte verdaderamente escalofriante. Ni siquiera se molestaron en hacer que la línea de tiempo fuera creíble. Los cargos afirmaban que Anne cometió adulterio en fechas específicas, fechas en las que tenía registros reales que demostraban que estaba en lugares completamente diferentes. El 13 de mayo de 1535, afirmaron que estaba cometiendo adulterio en el Palacio de Greenwich. Pero los documentos judiciales demuestran que estaba en el Palacio de Richmond, a más de 10 millas de distancia. No les importaba la verdad porque sabían que no importaba. El veredicto ya se había decidido antes de que comenzara el juicio. Incluso el peor enemigo de Henry, el embajador imperial Eustace Chapis, quien odiaba a Anne con pasión, admitió ante el emperador Charles V que los cargos se basaban en suposiciones y afirmaciones sin fundamento. Cuando incluso tu mayor adversario reconoce que está siendo enmarcado, sabes que algo está terriblemente mal. Pero el verdadero horror aquí, Henry no estaba actuando por ira. Esto fue metódico. El 24 de abril, solo 8 días antes del arresto de Anne, Henry firmó una comisión que otorgaba poder ilimitado a Cromwell para investigar y procesar a cualquier persona en la corte. Más tarde, Cromwell se jactó de haber sido autorizado y encargado por el rey para procesar y poner fin al juicio de la amante. Sus palabras eran claras: terminarlo. No investigar. No determinar la culpa o la inocencia. Solo terminarlo. Favor rápido. Si esto revela cosas sobre Tudor Inglaterra que nunca antes habías escuchado, presiona ese botón de suscripción. Estoy a punto de exponer lo que realmente sucedió detrás de las paredes del palacio en una serie que descubre las conspiraciones de Tudor. Ahora, déjame contarte sobre la tortura psicológica que Anne sufrió en el momento en que entró en la torre. No solo la arrojaron en una mazmorra. No, hicieron algo mucho más siniestro. La encerraron exactamente en los mismos lujosos apartamentos donde una vez había preparado para ser coronada reina, solo 3 años antes. Imagina estar rodeada de los mismos tapices, los mismos muebles, las mismas vistas en las que alguna vez soñaste con un futuro como reina, ahora preparándote para tu muerte. Sir William Kingston, el agente de la torre, documentó todo en cartas que sobrevivieron a través de los siglos. Cuando Anne llegó a la torre, ella preguntó: «Maestro Kingston, ¿voy a entrar en una mazmorra?». Él respondió: «No, señora. Entrarás en el alojamiento que te quedaste en tu coronación». Ante esto, Kingston escribió: «Se rió en una gran risa,
como lo había hecho a menudo antes. Pero no era alegría. Era la risa de la mente de una mujer comenzando a desentrañarse bajo una presión insoportable. La guerra psicológica no se detuvo. Se intensificó con la vigilancia total. Se registró cada palabra que Anne habló. Asignaron a 4 damas en espera para verla, pero estas mujeres no estaban allí para ayudar. Eran espías, una de ellas, Lady Kingston, era incluso la esposa del agente. Estas mujeres informaron todo, los sueños de Anne, sus oraciones, sus desesperados esfuerzos por comprender lo que le estaba sucediendo. Anne aceleraba su habitación, cambiando entre risas histéricas e incontrolables sollozos. En un momento, ella le dijo a Kingston, «Estoy aquí, diciendo que debería ser acusada con 3 hombres, y no puedo decir más a menos que deba abrir mi cuerpo». Literalmente estaba ofreciendo ser examinada físicamente para demostrar su inocencia. Así de desesperada se había vuelto. Pero la tortura más cruel no era física, era la manipulación de la esperanza. Siguieron retrasando su fecha de ejecución, haciéndola prepararse para la muerte una y otra vez. Su ejecución se estableció originalmente para el 18 de mayo, pero la pospusieron hasta el 19 de mayo sin explicación. Anne pasó toda la noche del 17 de mayo rezando, preparando su alma, diciéndose adiós a su vida en su mente. Entonces vino el amanecer, y nada. Kingston informó que en este punto, Anne parecía casi ansiosa por la ejecución. La habían roto tan a fondo que la muerte parecía la única forma de misericordia. Durante esos 17 días en la torre, Anne siguió preguntando por su querido hermano, George, y su padre. Ella no podía comprender que George también estaba en la torre, esperando su propia ejecución. No podía entender que su padre, Thomas Boleyn, la había abandonado por completo, solo cuidándose a sí mismo. Ninguna familia vino en su defensa. Ningún amigo habló. Estaba completamente sola, rodeada de enemigos y espías, esperando morir. ¿El juicio el 15 de mayo? Teatro puro. Pero aquí es donde se vuelve realmente impactante. En la mañana del juicio de Anne, antes de que comenzara, Henry le dijo a Jane Seymour que Anne sería condenada ese día. Ya estaba planeando su boda mientras su esposa estaba en juicio por su vida. El jurado no solo estaba parcial, sino que estaba sistemáticamente lleno de enemigos de Anne. 27 compañeros se sentaron en juicio, incluido su propio tío, el duque de Norfolk, que presidió los procedimientos. Sí, lo escuchaste correctamente. Su tío mismo pronunció su sentencia de muerte. El jurado no solo estaba parcial, fue apilado con sus enemigos. Charles Brandon, duque de Suffolk, que había llamado abiertamente a Anne Gogleaid, estaba allí. Henry Percy, su examante, el que se había visto obligada a abandonar años antes. Y, para colmo, había varios parientes de Jane Seymour, la mujer que reemplazaría a Anne como reina solo 11 días después de su ejecución. Bien podrían haber tallado culpable en las paredes de la corte antes de que Anne entrara. No tenía asesoría legal. Los cargos específicos no se le revelaron hasta que se encontró ante la corte. Ella no tenía oportunidad de llamar a testigos en su defensa. La fiscalía no presentó evidencia física, ni testigos vivos. Todo el caso se basó en rumores y deposiciones escritas. Sin embargo, cuando su tío pidió el veredicto, los 27 compañeros la declararon culpable. Cada uno. Ahora, aquí es donde se vuelve aún más oscuro. El método de ejecución no era solo un castigo, se convirtió en una forma de tortura psicológica. La quema era el castigo tradicional por adulterio y traición cometido por una reina. Pero Henry, en lo que presentó como un acto de misericordia, lo conmutó a decapitar. Sin embargo, hubo un giro. Insistió en traer un verdugo especial de Francia, un reconocido espadachín de Calalá. Esto significó más retrasos, más angustia psicológica para Anne mientras esperaba que llegara su verdugo especialmente importado. ¿Por qué un espadachín francés? En la superficie, parecía misericordioso. La muerte por espada fue más rápida y limpia que por hacha. Pero creo que Henry tuvo otra razón. El uso de un verdugo extranjero envió un mensaje claro. Estaba fuera de la ley inglesa, tan allá de la redención, que incluso su ejecución tenía que ser realizada por manos extranjeras. Fue una humillación final, una forma de marcarla como otra, como no verdaderamente inglesa, a pesar de ser reina. La mañana de su ejecución, el 19 de mayo, reveló el colapso psicológico completo de Anne. Los testigos la describieron como casi etérea,
vestida con un simple vestido de damasco gris, recortado en la moda del hombre, su cabello escondido debajo de una gorra modesta. La mujer que una vez había quemado por la corte como una estrella oscura ahora estaba pálida, compuesta y casi translúcida. Había trascendido el miedo, entrando en un extraño estado de aceptación que desconcertaba a todos los que observaban. Favor rápido. Si esto revela cosas sobre Tudor Inglaterra que nunca antes habías escuchado, presiona ese botón de suscripción. Estoy a punto de exponer lo que realmente sucedió detrás de las paredes del palacio en una serie que descubre las conspiraciones de Tudor. Ahora, déjame contarte sobre la tortura psicológica que Anne sufrió en el momento en que entró en la torre. No solo la arrojaron en una mazmorra. No, hicieron algo mucho más siniestro. La encerraron exactamente en los mismos lujosos apartamentos donde una vez había preparado para ser coronada reina, solo 3 años antes. Imagina estar rodeada de los mismos tapices, los mismos muebles, las mismas vistas en las que alguna vez soñaste con un futuro como reina, ahora preparándote para tu muerte. Sir William Kingston, el agente de la torre, documentó todo en cartas que sobrevivieron a través de los siglos. Cuando Anne llegó a la torre, ella preguntó, «Maestro Kingston, ¿voy a entrar en una mazmorra?» Él respondió, «No, señora. Entrarás en el alojamiento que te quedaste en tu coronación». Ante esto, Kingston escribió, se rió en una gran risa, como lo había hecho a menudo antes. Pero no era alegría. Era la risa de la mente de una mujer comenzando a desentrañarse bajo una presión insoportable. La guerra psicológica no se detuvo. Se intensificó con la vigilancia total. Se registró cada palabra que Anne habló. Asignaron a 4 damas en espera para verla, pero estas mujeres no estaban allí para ayudar. Eran espías, una de ellas, Lady Kingston, era incluso la esposa del agente. Estas mujeres informaron todo, los sueños de Anne, sus oraciones, sus desesperados esfuerzos por comprender lo que le estaba sucediendo. Anne aceleraba su habitación, cambiando entre risas histéricas e incontrolables sollozos. En un momento, ella le dijo a Kingston, «Estoy aquí, diciendo que debería ser acusada con 3 hombres, y no puedo decir más a menos que deba abrir mi cuerpo». Literalmente estaba ofreciendo ser examinada físicamente para demostrar su inocencia. Así de desesperada se había vuelto. La Torre de Londres era un lugar donde el miedo no solo se sentía, era grueso, opresivo. Incluso los guardias más duros se alejaban. El 19 de mayo de 1536, Anne Boleyn, reina de Inglaterra, se arrodilló sobre un andamio, enfrentando una ejecución que la convertiría en la primera reina inglesa en morir por el hacha. Pero hay algo que no enseñan en los libros de historia. Su ejecución no se trataba solo de deshacerse de una esposa inconveniente. No. Fue un ataque psicológico cuidadosamente planificado, una táctica que perseguiría a su hija Elizabeth durante los siguientes 60 años y cambiaría la trayectoria de Inglaterra para siempre. En los próximos momentos, vas a descubrir el verdadero horror que se desarrolló en esos 17 días, el tipo de horror que fue más allá de la nitidez de la espada de un verdugo francés. Todo esto se toma directamente de cuentas de testigos oculares y cartas del propio agente de la torre, documentos tan inquietantes que se ocultaron durante siglos. Volvamos al 2 de mayo de 1536. Anne Boleyn, reina de Inglaterra, estaba sentada en la caja real en un torneo de justas en el Palacio de Greenwich. Parecía un día ordinario, pero cuando dejó caer su pañuelo a un caballero debajo, un simple gesto de favor, desencadenó una tormenta de fuego. Enrique VIII lo vio, y en cuestión de horas, estaba furioso. Al día siguiente, Anne fue arrestada por cargos de adulterio, incesto y alta traición. Aquí es donde se vuelve aún más oscuro. Henry ya había firmado su orden de muerte antes de que alguien comenzara una investigación. La destrucción de Anne Boleyn no comenzó con un juicio, comenzó con cargas fabricadas tan extremas que incluso sus enemigos no les creían. Thomas Cromwell, el primer ministro de Henry, ideó un complot acusando a Anne de dormir con 5 hombres, incluido su hermano, George. Piensa en eso. La acusaron de incesto para asegurarse de que moriría. Y tenían la llamada evidencia en forma de Mark Smeaton, un músico de la corte que confesó después de 24 horas de tortura. Los otros hombres, incluido su hermano, negaron las acusaciones y se mantuvieron firmes, incluso cuando enfrentaban sus propias ejecuciones. Pero aquí está la parte verdaderamente escalofriante. Ni siquiera se molestaron en hacer que la línea de tiempo fuera creíble.
Los cargos afirmaban que Anne cometió adulterio en fechas específicas, fechas en las que tenía registros reales que demostraban que estaba en lugares completamente diferentes. El 13 de mayo de 1535, afirmaron que estaba cometiendo adulterio en el Palacio de Greenwich. Pero los documentos judiciales demuestran que estaba en el Palacio de Richmond, a más de 10 millas de distancia. No les importaba la verdad porque sabían que no importaba. El veredicto ya se había decidido antes de que comenzara el juicio. Incluso el peor enemigo de Henry, el embajador imperial Eustace Chapis, quien odiaba a Anne con pasión, admitió ante el emperador Charles V que los cargos se basaban en suposiciones y afirmaciones sin fundamento. Cuando incluso tu mayor adversario reconoce que estás siendo enmarcado, sabes que algo está terriblemente mal. ¿Pero el verdadero horror aquí? Henry no estaba actuando por ira. Esto fue metódico. El 24 de abril, solo 8 días antes del arresto de Anne, Henry firmó una comisión que otorgaba poder ilimitado a Cromwell para investigar y procesar a cualquier persona en la corte. Más tarde, Cromwell se jactó de haber sido autorizado y encargado por el rey para procesar y poner fin al juicio de la amante. Sus palabras eran claras: terminarlo. No investigar. No determinar la culpa o la inocencia. Solo terminarlo. Favor rápido. Si esto revela cosas sobre Tudor Inglaterra que nunca antes habías escuchado, presiona ese botón de suscripción. Estoy a punto de exponer lo que realmente sucedió detrás de las paredes del palacio en una serie que descubre las conspiraciones de Tudor. Ahora, déjame contarte sobre la tortura psicológica que Anne sufrió en el momento en que entró en la torre. No solo la arrojaron en una mazmorra. No, hicieron algo mucho más siniestro. La encerraron exactamente en los mismos lujosos apartamentos donde una vez había preparado para ser coronada reina, solo 3 años antes. Imagina estar rodeada de los mismos tapices, los mismos muebles, las mismas vistas en las que alguna vez soñaste con un futuro como reina, ahora preparándote para tu muerte. Sir William Kingston, el agente de la torre, documentó todo en cartas que sobrevivieron a través de los siglos. Cuando Anne llegó a la torre, ella preguntó: «Maestro Kingston, ¿voy a entrar en una mazmorra?». Él respondió: «No, señora. Entrarás en el alojamiento que te quedaste en tu coronación». Ante esto, Kingston escribió: «Se rió en una gran risa, como lo había hecho a menudo antes. Pero no era alegría. Era la risa de la mente de una mujer comenzando a desentrañarse bajo una presión insoportable». La guerra psicológica no se detuvo. Se intensificó con la vigilancia total. Se registró cada palabra que Anne habló. Asignaron a 4 damas en espera para verla, pero estas mujeres no estaban allí para ayudar. Eran espías. Una de ellas, Lady Kingston, era incluso la esposa del agente. Estas mujeres informaron todo: los sueños de Anne, sus oraciones, sus desesperados esfuerzos por comprender lo que le estaba sucediendo. Anne aceleraba su habitación, cambiando entre risas histéricas e incontrolables sollozos. En un momento, ella le dijo a Kingston: «Estoy aquí, diciendo que debería ser acusada con 3 hombres, y no puedo decir más a menos que deba abrir mi cuerpo». Literalmente estaba ofreciendo ser examinada físicamente para demostrar su inocencia. Así de desesperada se había vuelto. Pero la tortura más cruel no era física, era la manipulación de la esperanza. Siguieron retrasando su fecha de ejecución, haciéndola prepararse para la muerte una y otra vez. Su ejecución se estableció originalmente para el 18 de mayo, pero la pospusieron hasta el 19 de mayo sin explicación. Anne pasó toda la noche del 17 de mayo rezando, preparando su alma, diciéndose adiós a su vida en su mente. Entonces vino el amanecer, y nada. Kingston informó que en este punto, Anne parecía casi ansiosa por la ejecución. La habían roto tan a fondo que la muerte parecía la única forma de misericordia. Durante esos 17 días en la torre, Anne siguió preguntando por su querido hermano, George, y su padre. Ella no podía comprender que George también estaba en la torre, esperando su propia ejecución. No podía entender que su padre, Thomas Boleyn, la había abandonado por completo, solo cuidándose a sí mismo. Ninguna familia vino en su defensa. Ningún amigo habló. Estaba completamente sola, rodeada de enemigos y espías, esperando morir. ¿El juicio el 15 de mayo? Teatro puro. Pero aquí es donde se vuelve realmente impactante. En la mañana del juicio de Anne, antes de que comenzara, Henry le dijo a Jane Seymour que Anne sería condenada ese día.
Ya estaba planeando su boda mientras su esposa estaba en juicio por su vida. El jurado no solo estaba parcial, sino que estaba sistemáticamente lleno de enemigos de Anne. 27 compañeros se sentaron en juicio, incluido su propio tío, el duque de Norfolk, que presidió los procedimientos. Sí, lo escuchaste correctamente. Su tío mismo pronunció su sentencia de muerte. El jurado no solo estaba parcial, fue apilado con sus enemigos. Charles Brandon, duque de Suffolk, que había llamado abiertamente a Anne Googleaid, estaba allí. Henry Percy, su examante, el que se había visto obligada a abandonar años antes. Y, para colmo, había varios parientes de Jane Seymour, la mujer que reemplazaría a Anne como reina solo 11 días después de su ejecución. Bien podrían haber tallado culpable en las paredes de la corte antes de que Anne entrara. No tenía asesoría legal. Los cargos específicos no se le revelaron hasta que se encontró ante la corte. Ella no tenía oportunidad de llamar a testigos en su defensa. La fiscalía no presentó evidencia física, ni testigos vivos. Todo el caso se basó en rumores y deposiciones escritas. Sin embargo, cuando su tío pidió el veredicto, los 27 compañeros la declararon culpable. Cada uno. Ahora, aquí es donde se vuelve aún más oscuro. El método de ejecución no era solo un castigo, se convirtió en una forma de tortura psicológica. La quema era el castigo tradicional por adulterio y traición cometido por una reina. Pero Henry, en lo que presentó como un acto de misericordia, lo conmutó a decapitar. Sin embargo, hubo un giro. Insistió en traer un verdugo especial de Francia, un reconocido espadachín de Calalá. Esto significó más retrasos, más angustia psicológica para Anne mientras esperaba que llegara su verdugo especialmente importado. ¿Por qué un espadachín francés? En la superficie, parecía misericordioso. La muerte por espada fue más rápida y limpia que por hacha. Pero creo que Henry tuvo otra razón. El uso de un verdugo extranjero envió un mensaje claro. Estaba fuera de la ley inglesa, tan allá de la redención, que incluso su ejecución tenía que ser realizada por manos extranjeras. Fue una humillación final, una forma de marcarla como otra, como no verdaderamente inglesa, a pesar de ser reina. La mañana de su ejecución, el 19 de mayo, reveló el colapso psicológico completo de Anne. Los testigos la describieron como casi etérea, vestida con un simple vestido de damasco gris, recortado en la moda del hombre, su cabello escondido debajo de una gorra modesta. La mujer que una vez había quemado por la corte como una estrella oscura ahora estaba pálida, compuesta y casi translúcida. Había trascendido el miedo, entrando en un extraño estado de aceptación que desconcertaba a todos los que observaban. Favor rápido. Si esto revela cosas sobre Tudor Inglaterra que nunca antes habías escuchado, presiona ese botón de suscripción. Estoy a punto de exponer lo que realmente sucedió detrás de las paredes del palacio en una serie que descubre las conspiraciones de Tudor. Ahora, déjame contarte sobre la tortura psicológica que Anne sufrió en el momento en que entró en la torre. No solo la arrojaron en una mazmorra. No, hicieron algo mucho más siniestro. La encerraron exactamente en los mismos lujosos apartamentos donde una vez había preparado para ser coronada reina, solo 3 años antes. Imagina estar rodeada de los mismos tapices, los mismos muebles, las mismas vistas en las que alguna vez soñaste con un futuro como reina, ahora preparándote para tu muerte. Sir William Kingston, el agente de la torre, documentó todo en cartas que sobrevivieron a través de los siglos. Cuando Anne llegó a la torre, ella preguntó, «Maestro Kingston, ¿voy a entrar en una mazmorra?» Él respondió, «No, señora. Entrarás en el alojamiento que te quedaste en tu coronación». Ante esto, Kingston escribió, se rió en una gran risa, como lo había hecho a menudo antes. Pero no era alegría. Era la risa de la mente de una mujer comenzando a desentrañarse bajo una presión insoportable. La guerra psicológica no se detuvo. Se intensificó con la vigilancia total. Se registró cada palabra que Anne habló. Asignaron a 4 damas en espera para verla, pero estas mujeres no estaban allí para ayudar. Eran espías, una de ellas, Lady Kingston, era incluso la esposa del agente. Estas mujeres informaron todo, los sueños de Anne, sus oraciones, sus desesperados esfuerzos por comprender lo que le estaba sucediendo. Anne aceleraba su habitación, cambiando entre risas histéricas e incontrolables sollozos. En un momento, ella le dijo a Kingston, «Estoy aquí,
diciendo que debería ser acusada con 3 hombres, y no puedo decir más a menos que deba abrir mi cuerpo. Literalmente estaba ofreciendo ser examinada físicamente para demostrar su inocencia. Así de desesperada se había vuelto. Pero la tortura más cruel no era física, era la manipulación de la esperanza. Siguieron retrasando su fecha de ejecución, haciéndola prepararse para la muerte una y otra vez. Su ejecución se estableció originalmente para el 18 de mayo, pero la pospusieron hasta el 19 de mayo sin explicación. Anne pasó toda la noche del 17 de mayo rezando, preparando su alma, diciéndose adiós a su vida en su mente. Entonces vino el amanecer, y nada. Kingston informó que en este punto, Anne parecía casi ansiosa por la ejecución. La habían roto tan a fondo que la muerte parecía la única forma de misericordia. Durante esos 17 días en la torre, Anne siguió preguntando por su querido hermano, George, y su padre. Ella no podía comprender que George también estaba en la torre, esperando su propia ejecución. No podía entender que su padre, Thomas Boleyn, la había abandonado por completo, solo cuidándose a sí mismo. Ninguna familia vino en su defensa. Ningún amigo habló. Estaba completamente sola, rodeada de enemigos y espías, esperando morir. ¿El juicio el 15 de mayo? Teatro puro. Pero aquí es donde se vuelve realmente impactante. En la mañana del juicio de Anne, antes de que comenzara, Henry le dijo a Jane Seymour que Anne sería condenada ese día. Ya estaba planeando su boda mientras su esposa estaba en juicio por su vida. El jurado no solo estaba parcial, sino que estaba sistemáticamente lleno de enemigos de Anne. 27 compañeros se sentaron en juicio, incluido su propio tío, el duque de Norfolk, que presidió los procedimientos. Sí, lo escuchaste correctamente. Su tío mismo pronunció su sentencia de muerte. El jurado no solo estaba parcial, fue apilado con sus enemigos. Charles Brandon, duque de Suffolk, que había llamado abiertamente a Anne Gogleaid, estaba allí. Henry Percy, su examante, el que se había visto obligada a abandonar años antes. Y, para colmo, había varios parientes de Jane Seymour, la mujer que reemplazaría a Anne como reina solo 11 días después de su ejecución. Bien podrían haber tallado culpable en las paredes de la corte antes de que Anne entrara. No tenía asesoría legal. Los cargos específicos no se le revelaron hasta que se encontró ante la corte. Ella no tenía oportunidad de llamar a testigos en su defensa. La fiscalía no presentó evidencia física, ni testigos vivos. Todo el caso se basó en rumores y deposiciones escritas. Sin embargo, cuando su tío pidió el veredicto, los 27 compañeros la declararon culpable. Cada uno. Ahora, aquí es donde se vuelve aún más oscuro. El método de ejecución no era solo un castigo, se convirtió en una forma de tortura psicológica. La quema era el castigo tradicional por adulterio y traición cometido por una reina. Pero Henry, en lo que presentó como un acto de misericordia, lo conmutó a decapitar. Sin embargo, hubo un giro. Insistió en traer un verdugo especial de Francia, un reconocido espadachín de Calalá. Esto significó más retrasos, más angustia psicológica para Anne mientras esperaba que llegara su verdugo especialmente importado. ¿Por qué un espadachín francés? En la superficie, parecía misericordioso. La muerte por espada fue más rápida y limpia que por hacha. Pero creo que Henry tuvo otra razón. El uso de un verdugo extranjero envió un mensaje claro. Estaba fuera de la ley inglesa, tan allá de la redención, que incluso su ejecución tenía que ser realizada por manos extranjeras. Fue una humillación final, una forma de marcarla como otra, como no verdaderamente inglesa, a pesar de ser reina. La mañana de su ejecución, el 19 de mayo, reveló el colapso psicológico completo de Anne. Los testigos la describieron como casi etérea, vestida con un simple vestido de damasco gris, recortado en la moda del hombre, su cabello escondido debajo de una gorra modesta. La mujer que una vez había quemado por la corte como una estrella oscura ahora estaba pálida, compuesta y casi translúcida. Había trascendido el miedo, entrando en un extraño estado de aceptación que desconcertaba a todos los que observaban. ¿Pero quizás el aspecto más escalofriante? ¿Qué tan rápido sucedió todo? 17 días desde la acusación hasta la ejecución. 17 días para destruir a una mujer que una vez había sido la reina de Inglaterra, que había usado la corona, que había sido ungida con aceite sagrado en la abadía de Westminster. La velocidad no se trataba de eficiencia.
Era un diseño deliberado para evitar que cualquier defensa organizada cerrara cualquier segundo pensamiento, cualquier intervención de aquellos que pudieran haberla ayudado. Los historiadores modernos han demostrado sin duda que Anne era inocente. Las fechas no coincidieron. Los acusadores fueron torturados o coaccionados. El jurado estaba lleno. La evidencia fue fabricada. Incluso en ese momento, nadie realmente creía los cargos. Pero ese no era el punto. El punto era demostrar que el testamento de Enrique VIII era absoluto. Ese matrimonio no significaba nada. Incluso las reinas podrían ser destruidas cuando se volvieron inconvenientes. La ejecución de Anne Boleyn se erige como uno de los ejemplos más oscuros de asesinato judicial en la historia. Pero, de una manera retorcida, también creó el mayor monarca de Inglaterra. El legendario reinado de 45 años de Elizabeth y su derrota de la Armada Española, su transformación de Inglaterra en un poder global, todo fue moldeado por el trauma de la muerte de su madre. La reina virgen, que se negó a casarse, que gobernó con la brillantez calculada, que convirtió a Inglaterra en un imperio marítimo, fue forjada en el horror del 19 de mayo de 1536. ¿Elizabeth se habría convertido en una reina tan extraordinaria sin ese trauma infantil? ¿Habría desarrollado la columna vertebral de acero, la capacidad de sobrevivir en un mundo dominado por el poder masculino, sin el ejemplo de la destrucción de su madre? Nunca lo sabremos. Pero sí lo sabemos, la muerte de Anne creó lo mismo que Henry VIII temía más. Una hija que lo superaría en todos los sentidos, que gobernaría más tiempo, más exitosamente, y sería recordada con mucho más cariño que el rey que mató a su madre. La Torre de Londres sigue en pie, por supuesto. Los turistas caminan por las mismas habitaciones donde Anne pasó sus últimos días, toman fotos en Tower Green donde se encontraba el andamio una vez. Ahora hay un memorial de cristal que enumera a todos los que murieron en ese lugar. Pero no puedes capturar el horror en las atracciones turísticas. No puedes transmitir la destrucción sistemática de un ser humano, la perversión de la justicia, la complicidad de todo un sistema en asesinato judicial. Lo que le sucedió a Anne podría sucederle a cualquiera cuando el poder decida que la ley no importa. Cuando se puede fabricar evidencia, cuando se pueden empacar los jurados, cuando el veredicto se decide antes de que comience el juicio, la justicia muere tan seguramente como la víctima en el andamio. Ese es el verdadero horror de la ejecución de Anne Boleyn. No solo que una mujer inocente murió, sino que una nación entera vio que sucedía y no hizo nada. Cada vez que aceptamos la injusticia porque no nos afecta directamente, cada vez que vemos el poder corromper la justicia y permanecemos en silencio, participamos en el mismo horror que mató a Anne Boleyn. Su fantasma no persigue la Torre de Londres. Persigue en todas las salas del tribunal donde el veredicto viene antes de la evidencia, cada sistema donde el poder importa más que la verdad. El verdugo francés se le pagó 23 libras por su trabajo. Eso es alrededor de 8,000 libras en el dinero de hoy. Eso es lo que costó matar a una reina de Inglaterra. Pero el precio real fue pagado por la justicia inglesa. Por cada persona que vivió con miedo al poder real. Por una pequeña niña llamada Elizabeth, que creció conociendo el destino de su madre. Ese precio, Inglaterra sigue pagando. Si esta historia oculta de Tudor horror te fascinó, mira el siguiente vídeo donde revelo la verdadera verdad sobre la condición médica de Enrique VIII que lo llevó al asesinato. Descubrirás cómo un accidente de justa transformó al príncipe dorado de Inglaterra en el asesino de esposas más notorio de la historia. Suscríbete para ver verdades históricas más suprimidas, y te veré en la próxima investigación.